Vamos a iniciar la grabación porque la vamos a subir cuando nos habiliten la asignatura en aula virtual. Muy bien, entonces, para este día lo que vamos a hacer en la agenda es, bueno, la bienvenida. En el aula virtual les voy a colocar lo que son tres documentos que nos pide la universidad. Uno es la jornalización de la asignatura. También van a encontrar ahí el programa de la materia. Van a encontrar un resumen también de mi hoja de vida. Bueno, déjenme contarles que tengo como 20 años de estar dando clases en la universidad. Claro, ahora desde el ciclo pasado que estamos con esta modalidad virtual, ¿verdad? Y todavía estamos afinando el lápiz para aprender y mejorar esta modalidad. Entonces, la idea es que solo vamos a tener 30 minutos para no cansarlos esta materia. Y les decía que a las 8 de la mañana va a estar ya disponible la evaluación diagnóstica, ¿verdad? Esta evaluación diagnóstica tiene 20 preguntas y está en el programa Quizzing. Ahí les va a llegar el link para que ustedes puedan conectarse y lo van a realizar. Van a tener 2 oportunidades para hacerlo. Van a tener 5 minutos para analizar cada pregunta y responder conforme ustedes lo recuerden. Esta evaluación no tiene una nota, sino que la idea es crear un fortalecimiento de estos conceptos. De hecho, el día miércoles es lo que vamos a hacer. Vamos a estudiar, vamos a analizar cada una de las preguntas y de las respuestas. De tal manera que todos quedemos, digamos, a un nivel, de tal manera que esos conceptos nos ayuden en el resto de la materia, ¿verdad? Entonces, hoy voy a presentarles rápidamente lo que es el programa de la materia, pero le decía a Jocelyn al inicio que voy a tener abierto tanto en aula virtual, también nos podemos comunicar por correo electrónico para que ustedes me hagan las consultas que ustedes consideren pertinentes y yo voy a estar pendiente de atendérselas. Porque a veces en el transcurso de la clase no surgen las preguntas, sino que las dudas surgen cuando ya están trabajando ya sea en el control de lectura o en el laboratorio. Cuando son grupos pequeños, la ventaja es que el aprendizaje es más personalizado. Entonces, ustedes van a tener suficiente tiempo para poderme preguntar y aprovechar muy bien el tiempo de las clases. O, como les decía, después pueden hacerlo, pueden ponerme mensajes en el aula virtual o también por correo. Yo con gusto voy a estar pendiente de atenderlos. Bien. Importante es que tal vez me puedan comentar algunas expectativas que ustedes tengan antes de hacer la presentación del programa. O hagamos una cosa, voy a presentar el programa y después mejor lo dejamos para las expectativas para después. Veamos rápidamente de qué se trata la asignatura. Muy bien. Fíjense que de lo que se trata es que esta materia va a generar conocimientos fundamentales de los presupuestos en ustedes. ¿Para qué? Para conocer cuál es el rol del presupuesto en la gestión empresarial. Importante es saber, y ustedes van a conocer, que es una herramienta de planeación y control. Y se dice que es una herramienta de planeación y control porque en principio nos ayuda a hacer estimaciones, a hacer proyecciones, y por el otro lado nos permite el control de todos los recursos de la empresa. Ustedes van a tener la oportunidad de tener ese conocimiento de que los presupuestos, un plan completo, un plan
presupuestario, lo van a poder elaborar porque vamos a tener una metodología bien práctica, en donde paso a paso se explica cómo elaborar tanto presupuestos financieros y presupuestos económicos. Los presupuestos económicos son los que conocemos, como son el presupuesto de ventas, de producción, presupuesto de los costos. Allí en los costos estamos hablando del costo primo, y el costo primo tenemos que entender que son la mano de obra, la materia prima y la carga fabril. Y luego lo que vamos a hacer es, con todos estos elementos, establecer el costo unitario del producto para establecer los presupuestos en valores monetarios. Y fíjense que los presupuestos económicos son la base para elaborar los presupuestos financieros. Entonces, en la unidad 1, que vamos a ver más adelante, en la unidad 1, ahí vamos a ver la parte conceptual. Ahí espero, por eso vamos a ser un poco más dinámico de esa parte, porque la parte conceptual es un poco aburrida, ¿verdad? Y ahí esto lo vamos a hacer control de lectura en la unidad 1. Cuando entremos en la unidad 12, que vamos a ver los presupuestos económicos, y en la unidad 3 vamos a ver los presupuestos financieros. Y vamos a entrar a verlos a más detalle, el contenido de cada unidad. ¿Por qué es importante completar el desarrollo de esta asignatura? Porque ustedes van a tener la posibilidad de tener una visión completa y general para obtener esa competencia, es decir, esa habilidad para poder preparar un plan presupuestario. Preparar, implantar, si una empresa ya lo tiene, pues a mejorarlo, ¿verdad? Entonces, la idea es que con este plan presupuestario podamos tener una utilización racional de los recursos técnicos, materiales y financieros. Estos recursos son los que toda empresa posee. Tienen los recursos técnicos, materiales y financieros. Todas las empresas lo tienen. Y entonces, los presupuestos tanto económicos y financieros, que son los que comprende un plan completo presupuestario, lo que hacen es ayudar a la empresa a elevar la productividad y la competitividad de una empresa. ¿Por qué? Porque resulta que a través de los presupuestos podemos ejercer un control sobre los costos. También ejercer un control sobre los ingresos para poder saber si los resultados que deseamos obtener son los que queremos. De tal manera que a través del presupuesto, si no nos parece el resultado que vamos a tener como es las utilidades, porque eso está en los presupuestos financieros. Si esas utilidades no nos parecen, tenemos que revisar todo el plan y ver qué está pasando con los costos y ver qué está pasando con los ingresos. Esas son de las utilidades que tiene un plan presupuestario. Entonces, el presupuesto surge entonces como una herramienta de planeación, porque como les decía, nos permite proyectar, nos permite hacer estimaciones. Y a través de esa misma herramienta controlamos los ingresos y los costos y los gastos. ¿Por qué decimos que podemos controlarlos? Porque a través de esta herramienta, si los costos se nos están saliendo de nuestras manos, podemos ver qué está pasando con los desperdicios o qué está ocurriendo con los gastos. Tenemos que reducir gastos y ahí es donde intervienen las políticas de los costos y las políticas de los gastos. Y en el lado de la planeación es porque nosotros ahí estamos viendo qué está pasando con los ingresos, ¿verdad? Y de esa razón surgen que en algunas empresas vienen y dicen y sacan promociones. Compre 3 y pague 2, o promociones llévese 2 por el precio de 1. ¿Por qué?
porque están teniendo dificultades para lograr los ingresos. Y entonces tienen que crear estrategias para aumentar el volumen de los ingresos. Entonces, esta herramienta se vuelve un fundamento, ¿verdad?, para formular nuestros pronósticos, tanto económicos y financieros. Los financieros, cuando hablamos de financieros, ya vamos a hablar de ellos, porque ahí está el cash flow y están los estados financieros proyectados. Muy bien, veamos acá. Los objetivos que perseguimos con la asignatura. La idea es que al finalizar el ciclo, ustedes puedan ser capaces de ¿qué? Conocer y comprender la evolución histórica que ha tenido el presupuesto. Y fíjense que esto de lo que les estoy conversando, todo el primer recuadro es la unidad 1. Y luego en el siguiente recuadro la unidad 2 y luego la unidad 3. Entonces en el 1 es la parte conceptual, la parte de la evolución histórica. Vamos a trabajar la definición de presupuestos de diversos autores y ahí entra un trabajo Saula para que ustedes hagan una investigación documental, bibliográfica, y importante es que nos han solicitado, y yo creo que es valioso, que ustedes puedan hacer uso de la biblioteca virtual de la universidad. Entren ahí, busquen información ahí, porque están haciendo monitoreos en esta modalidad virtual para ver si estamos haciendo uso de esos instrumentos, de esas herramientas, para ayudarnos en la parte del aprendizaje. También vamos a reforzar ahí los conceptos del por qué es una herramienta de planeación y control, la importancia que posee dentro de la empresa, de los presupuestos. Hay ventajas, hay limitaciones, las vamos a conocer y también vamos a ver cómo es que está el presupuesto formando parte de un planeamiento estratégico. Vamos a ver los tipos de presupuestos que ya los hemos ido conversando, hemos estado conversando este tema, de tal manera que se les vaya haciendo familiares. Los tipos de presupuestos son el presupuesto económico y el presupuesto financiero. El presupuesto económico son los que hemos hablado. Presupuesto de ventas, producción, de los costos, de los costos directos, mano de obra, carga fabril. Todo esto son los presupuestos económicos. Y luego los presupuestos financieros. Ahí es el cash flow y los estados financieros proyectados. Ya vamos a hablar de ellos cuando entremos a ver el contenido de cada unidad. Y vamos a tratar también de tener una idea bastante completa de qué debe tener un manual de presupuesto. Muy bien. Entonces, ese es los objetivos de la unidad 1. Luego vamos al objetivo de la unidad 2. La unidad 2 y la unidad 3 se convierten en la parte práctica. Allí solamente, digamos, dejamos la parte teórica y entramos a la parte práctica, porque se aprende haciendo. Y vamos a hacer bastantes ejercicios, bastantes laboratorios, hasta que logremos entender y comprender bien la metodología, y seguro estoy que lo vamos a lograr. Muy bien, entonces el objetivo de la unidad 2, conocer y comprender las etapas para elaborar el presupuesto, las técnicas que se necesitan para formular el presupuesto económico, los criterios, los métodos utilizados para establecer el pronóstico de ventas. Este método que vamos a utilizar es el método de tendencias. Yo les voy a explicar el método de tendencias. Hay otros métodos, como por ejemplo, el hacer uso de la fuerza de ventas, que son los que conocen el mercado. Y hacer ese pronóstico a través de la fuerza de ventas. Ese es un método. El método que vamos a conocer acá es el método de tendencias para establecer el pronóstico de ventas. Lo vamos a estudiar. También vamos a determinar cómo establecer cuánto producir. Vamos a conocer cómo determinamos los costos de producción. Vamos a trabajar con los costos estándar.
Los costos estándar son aquellos que con anticipación los establecemos a base de elementos técnicos, es decir, estudio de tiempos y movimientos, cuando ya compramos cantidades y luego determinamos la cantidad exacta que lleva cada unidad de producto. Determinamos el tiempo que demora el elaborar cada etapa del producto. Y eso se denomina los costos estándar. Eso lo vamos a conocer y con eso vamos a trabajar. También vamos a lograr establecer el costo unitario. Vamos a establecer el costo unitario de los productos. Vamos a conocer la metodología y también cómo adjudicar el precio de venta para llegar a elaborar nuestro producto, para llevarlo al mercado. Y en la unidad 3 es el objetivo conocer y comprender cómo elaborar un presupuesto de efectivo. El presupuesto de efectivo es el cash flow. Y los estados financieros proyectados. Todo esto es a partir de los presupuestos económicos. Muy bien. Pasemos a ver rápidamente el contenido de la unidad 1. Entonces, decimos en la parte conceptual, la evolución histórica del presupuesto de tiempo. Voy a platicarle yo en la clase del lunes un resumen. Y aquí vamos a dejar una tarea para que ustedes hagan una investigación y eso puedan entregarlo. Y luego vamos a platicarlo, un análisis de esa investigación y vamos a reforzar ese tema. También vamos a obtener, aquí voy a platicarles yo la definición que existen de varios autores. Y luego acá ustedes van a elaborar su propia definición y van a trabajarla. Y ese es otro ejercicio que van a hacer. También vamos a hablar sobre como herramienta de planeación y control del presupuesto. Vamos a ver las ventajas del presupuesto y de igual manera es una herramienta que tiene limitaciones, las vamos a conocer. Vamos a ver cómo se inserta el presupuesto en un plan estratégico, dónde es que está. Vamos a conocer los tipos de presupuestos, de los que hemos venido hablando, y el manual, ¿verdad? Estos son, digamos, el contenido conceptual. El procedimental es el hecho de comprender la importancia que tiene esta herramienta en la empresa para la gestión de los recursos. También importante es conocer las definiciones, ¿verdad? Y también las distintas clases del presupuesto. Bien, actitudes. Bueno, se esperaría que ustedes tengan interés por conocer las clases de presupuestos, el rol que también tiene el presupuesto en la gestión empresarial, interés por conocer el plan presupuestario, interesarse también por entender por qué decimos que es una herramienta de planeamiento y control. Okay. Veamos el contenido de la unidad 2. Entramos ya a la parte práctica, en donde vamos a aprender entonces a elaborar el presupuesto de ventas y producción en unidades. Resulta ser que al inicio solamente podemos elaborar presupuestos en unidades. ¿Por qué no podemos hacer presupuesto de unidades monetarias, de ventas, ni de producción en unidades monetarias? La respuesta es sencilla. Para poder elaborar un presupuesto de ventas en valores monetarios, en dólares, necesitamos el precio de venta. Y a ese momento todavía no lo vamos a tener en esa fase. Entonces iniciamos solamente haciendo el presupuesto de venta en unidades. Lo mismo el presupuesto de producción. Para poder hacer el presupuesto en dólares, vamos a necesitar el costo unitario de cada
producto y no lo tenemos en ese momento. Necesitamos avanzar, ¿verdad? Entonces, seguimos con el presupuesto de materia prima directa y de compras. Fíjese que voy a interrumpir acá. En caso nos quedemos a la mitad del camino, no logremos, ustedes se vuelven a conectar a Zoom con el mismo ID para terminar a lo mejor en unos 10 minutos más, pero no los voy a alcanzar. En definitiva, solamente vamos a ver el programa de la asignatura tal y como lo hemos conversado, y luego ustedes se quedan con la evaluación diagnóstica, que les va a llegar el link por correo, y ustedes, como les decía al inicio, lo van a hacer en el tiempo que ustedes consideren, lo hacen hoy en la mañana, por la tarde, por la noche, o todavía van a tener chance, mañana va a estar disponible hasta el mediodía, porque después yo voy a hacer el análisis y preparar la retroalimentación de ese material. Muy bien. Entonces, ya estamos, que si se nos corta, nos conectamos de nuevo, ¿verdad? Voy a hacer una nueva apertura de otros 30 minutos, de los cuales vamos a ocupar unos 10 más. Muy bien. Entonces, después de que hemos elaborado el presupuesto de ventas y el de producción en unidades, vamos a elaborar el presupuesto de materia prima directa y también vamos a hacer el presupuesto de las compras. ¿Compras de qué? De la materia prima. Vamos a elaborar el presupuesto de mano de obra y también el de la carga fabril. Cuando estemos hablando de la materia prima y de la mano de obra, vamos a trabajar con costos estándar, como hemos platicado. Les voy a explicar en qué consisten esos costos estándar y cómo es que se trabajan. En el caso de la carga fabril, vamos a hacer uso de una fórmula. Es una fórmula establecida, una fórmula universal, y es un método también para establecer el valor de carga fabril para cada unidad de producto y para la producción total. Con todos esos datos de la materia prima, mano de obra y carga fabril, ya estamos listos para hacer el costo unitario de producción. Con esa información, entonces, ya estamos listos para hacer el presupuesto de producción en unidades monetarias. Luego vamos a hacer el presupuesto de gastos de operación. También vamos a hacer uso de una fórmula para adjudicar los gastos de operación a cada producto. Y luego vamos a determinar el precio de venta. Vamos a hacer uso de otra fórmula. La fórmula es costo unitario de producción más el gasto unitario de operación más la utilidad que la empresa considere pertinente obtener. Obviamente, la empresa no puede decir, voy a ganar el 300, el 400 o el 500%. ¿Por qué? Resulta ser que están las fuerzas del mercado, existe la competencia y entonces, por tanto, las empresas tienen que mantenerse en el mercado, a menos que hayan logrado tener un mercado cautivo y aunque el precio sea un poco más elevado, los consumidores prefieran ese producto. Pero generalmente todo producto tiene una competencia. Entonces, no podemos salirnos del precio de mercado. Esa es la respuesta. Muy bien. Con esa información del precio de venta, elaboramos el presupuesto de ventas en unidades. Entonces, esta es la parte del contenido conceptual y ustedes van a tener la oportunidad de poder conocer y comprender estos elementos para elaborar el presupuestos económicos. Van a aprender ustedes a hacer los cálculos para establecer tendencias, para establecer los costos estándar y cómo distribuir estos al producto. También van a poder aprender a establecer el costo unitario de los productos y también cómo determinar el precio de venta. Todo esto a base de ejercicios. Ahí nos están avisando entonces que nos quedan 10 minutos. Si no logramos, ya les digo, vamos a hacer otro, ¿verdad? Entonces, en la parte actitudinal se esperaría que
ustedes puedan tener una aptitud de naturaleza crítica para poder estudiar y analizar los métodos aplicados para formular el plan de los presupuestos operativos. Y también se esperaría que ustedes puedan interesarse por aplicar la parte teórica a los casos prácticos, a esos ejercicios que vamos a estar haciendo durante toda la unidad 2 y relacionados con los presupuestos económicos. Entonces, los presupuestos económicos son estos de los que hemos hablado, ¿verdad? Ventas, producción, costos, gastos. Muy bien. Vamos entonces ahora al contenido de la unidad 3. En la unidad 3, lo primero es el presupuesto de efectivo, que es conocido como cash flow. Y luego los estados financieros proyectados. ¿Cuáles son los estados financieros? Los estados financieros son el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, en el estado de flujo de efectivo. Esos son los estados financieros. Y ahora vamos a ver los estados financieros proyectados. Y comenzamos con el estado de costos de producción. Fíjense, el estado de resultados se integra de el estado de costo de producción y el estado de costo de ventas. Entonces, lo que yo recomiendo, y así lo vamos a ver, verlos por separado. El estado de costo de producción proyectado por separado, el estado de costo de ventas proyectado y luego el estado de resultados proyectado. Y fíjense, ¿por qué? Porque eso va a permitir tener un aprendizaje más sencillo. ¿Por qué? Una vez elaborado el costo de producción, esa información va al estado de costo de ventas y el estado de costo de ventas va directo al estado de resultados. Ya solamente son datos que vamos a trasladar al estado de resultados y se nos va a hacer mucho más fácil elaborarlo. Bien, vamos a hacer también el estado de situación financiera proyectado, vamos a hacer el estado de flujo de efectivo proyectado y el estado de cambios en el patrimonio proyectado. Fíjense bien, en el caso de el estado de flujo de efectivo, lo importante acá es que es la misma información que utilizamos cuando hacemos el presupuesto de efectivo. Es la misma información. La diferencia es que en el estado de flujo de efectivo lo separamos en tres componentes. El estado de flujo de efectivo, actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Mientras que acá en el presupuesto de efectivo lo que nos interesa es entradas de efectivo, salidas de efectivo y luego determinar si tenemos excedentes o tenemos deficiencias de efectivo. Si tenemos excedentes de efectivo, en el caso del cash flow, de lo que se trata es pensar qué vamos a hacer con esos excedentes. Y la idea de tomar la decisión de qué vamos a hacer con esos excedentes es de acuerdo a el tiempo en que podamos tener esos excedentes disponibles. Si ese dinero no lo vamos a necesitar en 1, o en 2 o en 3 meses, pensemos entonces en que podemos invertirlo en títulos como, por ejemplo, certificados de inversión. Pero si ese excedente que tenemos solamente lo vamos a tener disponible para una semana, 7 días, o para 3 semanas, 21 días, o 2 semanas, 14 días, entonces hay que pensar en otro tipo de inversión y esa inversión se llama reportos. Y esos reportos se colocan en la bolsa de valores de aquí de El Salvador. Y fíjense que en el caso de la bolsa de valores acá en El Salvador, solamente en eso es lo que se transa, compra y venta de reportos. Si ustedes tienen la oportunidad de entrar al sitio web de la bolsa de valores, ahí se van a dar cuenta que nuestro mercado primario se
transan solamente reportos. Las empresas llegan a traer dinero y llegan a dejar dinero, pero por cortos periodos de tiempo, 7, 14, 21 días, y esos son los reportes. Entonces, eso lo vamos a ver acá en el presupuesto de efectivo. Vamos a tener la oportunidad de verlo bien despacio para aprender cómo es que vamos a invertir en esos títulos y si tenemos deficiencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eso lo vamos a ver en el presupuesto de efectivo. Y luego vamos a ver el resto de los presupuestos financieros, pero son los estados financieros proyectados. Y entonces, no se les olvide que, por ejemplo, en el presupuesto de efectivo solo se habla de efectivo. Aquellas transacciones, aquellas operaciones, solamente de efectivo. Y lo mismo ocurre con el estado de flujo de efectivo proyectado. Solo efectivo y por tanto se llega al mismo resultado del cash flow con el estado de flujo efectivo. El mismo resultado al final. Y ese resultado al final se convierte en un elemento del estado de situación financiera. Vamos a conocer cómo hacer el estado de cambios en el patrimonio proyectado. Yo les voy a enseñar una fórmula, una forma de hacerlo bien sencilla y ustedes van a entenderlo y van a comprenderlo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a través de todo esto, la idea es que ustedes puedan conocer y comprender todos los elementos que conforman el presupuesto financiero. Vamos a hacer ejercicios suficientes porque la mejor forma, como les decía, es haciendo. Y vamos a aprender a través de esa mecánica, de esa metodología para elaborar tanto el cash flow como los estados proyectados. Se esperaría que ustedes de igual manera tengan ese interés por aplicar la teoría a los casos prácticos, ejercicios, aplicaciones, y que ustedes también tengan ese interés para estudiar y analizar los métodos aplicados y ustedes me puedan hacer las preguntas que consideren pertinentes. La idea es que podamos entender y comprender bien este material. ¿Qué vamos a hacer entonces? La estrategia. La idea es que yo voy a procurar desarrollar en ustedes capacidad de análisis en los presupuestos, porque van también a poder tomar decisiones de qué hacer con los excedentes de efectivo, por ejemplo, de qué hacer cuando no se tiene el dinero suficiente, ¿verdad? Vamos a hacerlo a través de estimular la capacidad de razonamiento de ustedes a través del estudio de casos y a través de los laboratorios. La materia la vamos a hacer un 30% teórico y 70% práctico. Eso es bueno porque vamos a hacer bastantes laboratorios. Vamos a tener la oportunidad de ejercitarnos bastante. Las evaluaciones, bueno, ustedes saben que las evaluaciones de la asignatura vamos a tener 3 parciales y vamos a tener que cada registro vale el 30%, los 2 primeros suman 60 y el último vale el 40%. Vamos a hacer la batería de exámenes cortos, laboratorios, por lo menos 5 en cada registro y yo en esta modalidad virtual me convierto en un tutor de ustedes, ¿verdad? Donde voy a estar de cerca ayudándoles a que ustedes puedan entender y comprender el contenido de toda la materia y como les decía, vamos a estar muy de cerca. Hay un libro texto, este es el de Burbano, Jorge, se llama Presupuestos, Enfoque de Gestión, Planeación y Control de Recursos. Yo les voy a proporcionar una copia digital. No está muy feliz la copia digital porque tiene un par de errores que yo se los voy a ir adelantando, pero si pueden conseguir el libro impreso es mejor, con sus amigos y compañeros de ciclos anteriores pueden conseguirlo, o si no también pueden conseguirlo